Durante los últimos meses, los científicos se mostraron preocupados por el eventual choque de un asteroide contra la Tierra. El temor era que el planeta se destruyera en el año 2032. Al final, como suele ocurrir, los especialistas dijeron que no sucederá el fin del mundo, pero eso nos dejó pensando. ¿Qué opina el judaísmo sobre el fin de los días? ¿Es verdad que va a haber una guerra apocalíptica? ¿El mundo tiene fecha de vencimiento? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsy. Mi nombre es Jonathan Berim y como siempre les agradecemos por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este proyecto que muy a pulmón estamos llevando adelante, tratando de que sea semana a semana y si no con una periodicidad que no haga que la gente nos extrañe mucho. Y bueno, la noticia que mencionaste es algo que gente que sí se lo tomó muy a pecho y hubo videos de YouTube y divulgadores científicos hablando del tema y gente que ni se enteró de que el mundo estaba evaluando su final y su extinción. Era un cometa, un asteroide en realidad, que es un tipo de cometa, pueden tener un tamaño, una piedra sí, viajando por el espacio, que el problema era que justamente entre todas sus vueltas choque contra la Tierra. Uy, dice, esto debe ser poco probable, no debe pasar nunca, quizás lo leyó en los libros de ciencias naturales sobre los dinosaurios, o alguna película también, hay varias, Armagedón, hay varias así. Pero también los dinosaurios que dijeron con un asteroide los hizo extinguir. Ese asteroide ya se hubiera sido realmente mucho más grande de lo que estamos hablando hoy, porque asteroides, como asteroides en sí, el tamaño es muy, muy, muy variante. O sea, se llama asteroide cuando mide desde 900 kilómetros hasta 50 metros. Entonces, todo eso es asteroide. O sea, puede ser realmente un impacto que saca a la Tierra de su eje o un impacto mucho más pequeño. Desde el rincón espacial. De recon científico, sí, sí. No, y es interesante, ya que busqué el tema, y digo, no debe pasar nunca, ¿cuándo pasa esto? Si es que pasa, no, ¿cuándo? No, la verdad es que el riesgo de todo un protocolo de riesgo, de esto es un protocolo que se activó ahora porque cuando es más de 1% de la probabilidad de choque, se activa ese protocolo de investigarlo, de seguirlo diariamente el cometa. Pero estaba investigando cuándo fue la última vez y fue en 1908, o sea, hace ciento y pico de años, no mucho, que también un asteroide muy parecido al tamaño de este que están hablando, que podría ser que impacte, que hoy en día ya la probabilidad es muy, muy, muy baja, pero impactó contra Siberia hace un siglo y monedas, y un asteroide que era de 50 metros se desintegró por completo en la atmósfera, o sea que Al final termina pasando de... parece sí, como el episodio de como los Simpsons, pero así todo, esa desintegración o sea, destruyó abajo como el impacto, o sea, la onda expansiva de esa explosión destruyó, tenía el dato, 2100 hectáreas de bosque. Wow. Estamos hablando que 21 kilómetros cuadrados, en referencia, 5200 estadios de fútbol. Un asteroide que no llegó, o sea, que se destruyó en la atmósfera, así todo fue el impacto importante. Bueno, ese era el riesgo que se tenía, la gente, no digo en caos, pero el riesgo era 3 punto algo, que uno dice, parece poco, pero bueno, a partir del 1% ya se considera peligroso. Hoy en día bajó al 0.0022. Así que quédense tranquilos, duerman tranquilos, aparentemente no se va a destruir la Tierra por culpa de un asteroide. Sin embargo, esto nos dejó pensando, como mencionábamos al principio, si el judaísmo contempla la destrucción del planeta Tierra, el final de los días, el apocalipsis, como decíamos al inicio del episodio. Y lamentablemente uno tiene que reconocer que sí, eso está presente en la filosofía, en el conocimiento judío, porque el mundo tiene fecha de vencimiento, ¿sí? Así es. No tenemos que confundir esto con la versión cristiana porque el hecho de la palabra Apocalipsis automáticamente Cuatro jinetes. sí, nos lleva al último libro del Nuevo Testamento, que habla justamente de la destrucción del mundo, los cuatro jinetes y todo lo que el cristianismo habla de realmente, como aparentemente, si uno lo lee literalmente por lo menos, uno entiende que el mundo se destruye por completo, desaparece y apaga la luz, se pone pantalla negro y terminó. La versión judía no va por ese lado, pero vamos a entender de qué sí se trata. Sí, entonces, eh, para empezar, había que mencionar hay una Gemara, en realidad es una enseñanza que aparece en distintos tratados talmúdicos, también, en realidad, si no me equivoco, es una Mishnah, respecto de los 6000 años. No sé si alguna vez han escuchado hablar de, nosotros hoy en día estamos en el año 5785, ¿sí? Pero según las escrituras, el mundo como lo conocemos tendría 6000 años, ¿sí? Porque en el año 6000, perdón, hasta el año 6000 hay tiempo para que haya una redención. En el año 6000 como que se acaba el tiempo, se pierde la paciencia, y eso es
por la fuerza ocurrirá la redención, ¿no? Tal cual. Lo que mencionas es el Tana de Belial, es una de las tantas enseñanzas. En varios lugares en el Talmud aparece el nombre de Tana de Belial. Hay una discusión si esto fueron enseñanzas de realmente Eliyahu Anabí, o sea, el profeta Eliyahu, del cual ya hablamos en un episodio, y si la producción se ocupa, que arriba va a haber el episodio para escuchar sobre la vida de Eliyahu, que es muy interesante, vayan a escucharlo. Pero en sí es una enseñanza muy importante que, como decís vos, justamente plantea esto. Son 6.000 años en 3 etapas de 2.000. Las 3 etapas que plantea esto son una etapa de 2.000 años de caos, donde en el mundo está lo que se llama el Tou, que es como el mundo revuelto, sin algo Y algo claro a la vista, así claro la realidad a la vista. Después estás 2000 años de Torá, que esos 2.000 años de Torá, ahora vamos a ver cuándo va la fecha, si tengo calculado, tengo armado de la capa. porque en realidad el Tana Belial también aparece en la Gemara en Sanedrín, no con esta división. Sí menciona lo de los 6000 años, pero no habla de esta división que es muy conocida. Sí, Tou, Torá y Eso, no, esa está en Sanedrín. Mashiach. Sanedrín sabe que Zain está esta de los años también. Es que es una Gemara entera, para quien lo quiera ver de adentro, es la Gemara en Sanedrín, de la Paquea 97 en adelante, Mashiach, fin del mundo, guerra mundial, todo. Hay Perek Hele, que es un Perek muy famoso de la Gemara Sanedrín. Entonces, segunda etapa, dijimos, etapa de Torah, son 2.000 años, para el calendario judío sería del año 2000 al 4000, tal cual, y una tercera etapa que se llama los días del Mashiach, que es medio ambiguo también, porque ¿qué es los días del Mashiach? ¿Va a venir el Mashiach y vamos a estar viviendo con él? ¿Vamos a estar esperándolo? Evidentemente no, porque ya pasaron muchos días. Estamos viviendo eso, en teoría. Tal cual, estamos en esos 2.000 años de Mashiach, que son del año 4000 al 6000, y como dijiste, estamos ya cerca del final de esos 2000, ya estamos a 2 siglos, sí, 200 años de 215 de terminar, pero vamos a ver que es un poquito menos después, al final del capítulo lo mencionaremos. Ahora, ¿a qué representan en años gregorianos? En la primera etapa sería del 3760 antes de la era común al 1760 antes de la era común. Es, para lo que la Torah cuenta, es la historia de la creación del mundo, la historia de el arca de Noah, y la primera parte, los primeros años de la vida de Abraham. El quiebre se da en el año 1760 antes de la era común, que es cuando Abraham cumple 52 años. Ese momento es donde Abraham empieza a enseñar Abraham descubre que Dios existe, o sea, a través de su reflexión, él llega a la conclusión de que existe un creador que maneja el mundo, y empieza a difundir esas ideas y empieza a captar adeptos, el famoso Etanefesh Yasher Asub Beharán, las almas que él atrajo a la conversión, digamos. Sí, la conversión a la filosofía, que podemos llamar judaísmo, pero era, sí, el proto-judaísmo antes de la entrega de la Torah, pero sí, como la idea de entender que existe un Dios, que maneja el mundo, que a él le debemos las cosas. Y ahí empieza la época de la Torah con Abraham haciendo este descubrimiento, después, bueno, ni hablar de los patriarcas, la entrega de la Torah, el exilio en Egipto, la entrega de la Torah, la vuelta a la tierra de Israel, los años de los jueces, que son casi 5 siglos, después está los años del primer Beit HaMikdash, 4 siglos, no vamos a meternos en detalles, pero 4 siglos de primer Beit HaMikdash, casi un siglo exiliados, y después 4 siglos de segundo Beit HaMikdash, y después nos quedan dos siglos más, que son justamente es el desarrollo de la primera parte de la Torah oral, que es la escritura de la Torah oral, que es la Mishnah, y ya el principio del Talmud. Y ahí terminan esos 2000 años de Torah. Como que sentaron las bases de la Torah que nos viene acompañando hasta el día de hoy. Por más que no se puede llevar actualizaciones, pero sí aplicadas a una realidad distinta, porque basamos en los mismos principios, pero tenemos aplicaciones distintas. Estamos desde hablar de raspar 2 rocas para sacar fuego, si puedo prender el iPhone en Shabbat, pero es la misma base de la Torah, y eso llega a la época de Mashiach, que se extendería, si hacemos la cuenta en el calendario gregoriano, hasta el 2240. Tal vez estamos en el año, grabando esto, en el 2025, 2240, estamos a 2 siglos, 215, tal cual. Ahora, para el judaísmo el número 7 es algo a nivel cabalístico muy importante, y distintos comentaristas han relacionado estos 6000 años que estamos mencionando con los 6 días de la creación, y que en el día séptimo, así como está el descanso, está el Shabbat, el año, digamos, el año 7000, por así decirlo, o mejor dicho, cuando el comienzo del año 7000, que es la finalización de los 6000 años, es el de descanso. Y hay una gran discusión respecto de a qué significa esto, y por eso se define que los 6000 años son los años activos, y en el año 6000 se acaba la historia. Se acaba la historia como nosotros la conocemos, al menos. Ahora bien, este tiempo es, como mencionamos,
el límite, porque está en nosotros la capacidad o la posibilidad de adelantar esto, ¿sí? Porque es como, por así decirlo, el judaísmo cree que el ser humano tiene que llegar al tikkun olam. Hay que, no sé cómo traducirlo, pero corregir el mundo, no, es como perfeccionar el mundo, perfeccionar el mundo. Y para eso nos dieron un tiempo. Miren, muchachos, tienen 6.000 años para hacerlo. Pueden hacerlo antes, y si se hacen antes, espectacular. Si no lo hacen antes, cuando llega el año 6.000, se termina. Por eso no hay una contradicción. Nosotros todos los días pedimos o tenemos que tener la fe de que el Mashiach, el Redentor, va a venir. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo puedes creer que va a venir si todavía te quedan 215 años? Eso es lo que estamos diciendo. Si no lo hacemos por la buena, por la mala, va a llegar en 215 años. ¿Sí? Como que hay un limbo, una fecha de Sí. vencimiento, determina la posibilidad. También el Talmud siempre habla de dos formas de venida del Mashiach y está muy asociado con eso también. Una que es merecerlo, sabes que me porté bien, el mundo se corrigió, lo logramos, bueno, viene el premio que es el Mashiach. Y el otro es, bueno, no se portaron bien, mi paciencia se terminó, les mando el Mashiach, dice Dios. Claro. Entonces, y las diferencias son abismales, porque una es la revelación Mashiach pacífica, con milagros, con revelación con alegría, y la otra es completamente natural, sin milagros, sin que algo se altere en la naturaleza. De hecho, la famosa imagen que se describe en el Talmud del Mashiach viniendo montado en un burro es con respecto a los 6.000 años. O sea, si se portan mal, vienen burros, si no vienen en primera del avión, ¿viste? Vienen en primera. O sea, el mundo de esa forma natural. Viene con solo el burro. Hay explicaciones profundas que el burro representa la naturaleza y el Mashiach lo va a dominar y lo va a controlar. Hamor es Homer, o sea, la palabra burro se asocia con materialismo, o sea, domine por encima del materialismo. Pero bueno, después está esas dos formas, que una es, como dijimos, milagrosa y rápida y fácil, y otra es con dolor, con sufrimiento, con guerras, con problemas, que después sí no le queda a otro mundo que surgir de una mejor manera. Muchas veces ocurre que, y esto tal vez lo han escuchado, que cuando está sucediendo algo malo o alguna tragedia o hay poca claridad, mucha gente o muchos rabinos empiezan a decir, bueno, es la época del Mashiach. ¿A qué se refiere esto? La escuchamos hasta el hartazgo. Yo recuerdo cuando fue, bueno, yo era muy chico en realidad, cuando fue lo de las Torres Gemelas. Muy chico, no tan chico. ¿Cómo no tan chico? Adolescente, está bien. Bueno, está bien, sí, dale. Y no estabas en la cuna, ¿no? No, me acuerdo Después creí que yo tengo 5 años y vos 10, ¿no? que fue el día del maestro. Fue el maestro, yo estaba en excursión. Estaba en Entre Ríos haciendo entrevistas. Cuando ocurrió eso, todo el mundo decía. Bueno, cuando fue lo del COVID, también empezaron a hablar del Mashiach. ¿Y por qué? ¿Por qué generalmente se asocia a una tragedia o a la poca claridad con la llegada del Mashiach? Sí, como insistimos, faltan 215 años. Son los mismos sabios los que dicen que está llegando el Mashiach y ellos saben esta cuenta de los 6.000 años. Esto se debe porque también en el conocimiento, en la historia judía o las enseñanzas judías, está lo que se llama el Ikbeta de Meshija, ¿sí? Es decir, en la época previa a la llegada del Mashiach, es decir, antes de que se termine la historia tal y como la conocemos y empiece otra historia, de la cual hablaremos tal vez en otro episodio, si no vamos a hablar de todo el mismo día, hay que juntar material. Pero acá estamos en la previa, ¿qué ocurre antes? Está comparado con muchas veces como con el trabajo de parto. Así como la llegada del Mashiach va a ser algo que es muy bueno para la humanidad, en la época previa están como las contracciones y cuanto más nos vamos acercando, más sacudones o tensiones hay. Y por eso es que se asocia un poco siempre cuando hay alguna tragedia, bueno, viene un asteroide y era el Mashiach, ya está, se acaba la historia. Entonces muchas veces se vincula con eso. Y además hay también una creencia respecto de una famosa guerra llamada la guerra de Gog y Magog. El mejor ejemplo que Gog y Magog en realidad es Gog era un rey y Magog era un pueblo, ¿sí? Básicamente hablan nuestros sabios de una guerra del final de los tiempos. El mejor ejemplo que se me ocurre, las películas tipo Señor de los Anillos o Harry Potter, A ver. una guerra final Era como ahí tira escena. también contra el mal, ¿sí? Esa destrucción. Eso también está presente en las escrituras, la guerra de Gog y Magog, que también por eso se vincula, bueno, ya está, el mundo está en guerra, basta todos contra Israel. Por eso se vincula mucho esto de la catástrofe, o la guerra, o la incertidumbre con el final de los días. Sí.
esto históricamente se viene dando. De hecho, estos 2000 años que estamos viendo coinciden con la caída de Israel frente a Roma y el comienzo del largo exilio que pasó el pueblo judío desde ese momento hasta el día de hoy. Entonces, fueron 2000 años que en la práctica se vio el sufrimiento. Primero empezó con la destrucción de Beit HaMikdash en el año 70. Poco después termina de echar al pueblo de Israel de la tierra de Israel. Empieza el bagaje por el mundo, los pogroms, la Inquisición en España, la cantidad de persecuciones que hubo a lo largo de la historia, pues justamente sí te vincula llegando a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay quien dice que la Segunda Guerra Mundial fue Gog y Magog, como que claro, quiere, bueno, asociar esa etiqueta a las desgracias que fueron ocurriendo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque uno a veces, volviendo al mal ejemplo de la película, dice, bueno, al final, cuando quedan 2 minutos de la película, está la guerra. No, acá estamos hablando en tiempos históricos, entonces, para la historia, 1940 fue ayer. Entonces, tampoco hay que ser tan meticuloso. ¿Cómo puede ser que sea Gog y Magog si no ocurrió? Bueno, se considera que estamos dentro de esta época previa a la llegada del Mashiach, ¿sí? Sí, así es. Y algo interesante, un dato para esta cosa que siempre 215 años, murió hace no mucho, de hecho, un año después de que cayó el cometa este que mencionamos al principio, Ajá. murió Rabbi Yosef de Bagdad, el Ben Ish Chai, un gran cabalista, un gran legislador, un gran líder del pueblo judío, y él en una de sus disertaciones, él habla de esto. Una influencia enorme y fue muy cercano a la historia y hizo una Sí, estamos ahí, llegó al siglo XIX, o sea, nace en mitad del siglo XIX, muere en el siglo XX. Así que es algo muy cercano, cronológicamente hablando, a la historia. Y él dice en un momento que hace las cuentas y dice, no puede ser que el Mashiach llegue a último momento. Incluso que llegue de la forma mala, él va a llegar mínimo 100 años antes, dice él. O sea, así que estamos a 115, ya esperemos el descuento desde el final de los tiempos. Y bueno, eso también es interesante, como que no es el final tan lejano y por lo tanto es más la obligación que tenemos de activar hacia esa función. Sí. Y dale. Sí, no, la cuestión es cómo poder hacer congeniar, cómo poder congeniar esta creencia del desastre previo a la llegada del Mashiach con la fe de que puede venir tranquilamente mañana, o no que puede venir, sino que uno debería tener la esperanza, la fe de que va a venir mañana. Sí. Porque, a ver, ¿cómo decirlo? Gog y Magog va a ocurrir sí o sí vamos a tener una guerra apocalíptica, y bueno, en realidad uno podría decirlo, depende mucho de nosotros. Tal ¿Sí? cual. Como dijimos, siempre están las dos opciones, la forma buena, la forma mala, y a fin de cuentas eso depende de cómo trabajemos en pos de ese objetivo. ¿Te algo para contar esto? Yo estoy cerrado, o sea, tengo un dato, pero no sé si usarlo, querés entrar en Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David. No, vamos a dejarlo para el capítulo que hagamos de Mashiach especialmente. Yo para cerrar, nosotros vimos acá en un barrio de Jerusalén, cuando una calle del barrio se llama Salman Mutzafi. Es una calle del barrio, fue un gran cabalista de Jerusalén. Y él en un momento escribe en uno de sus libros, él dice, ¿qué pasa? Está empezando a teorizar el Rab, y dice, ¿qué pasa si llega el año 6000? Digamos que no llega la fecha. Él dice, llega el 29 de Lul, año 5999. Viste cómo esperaban el Y2K en su momento. ¿Te acordás? Eso también me acuerdo. ¿Cómo te acordás? Era así tan de chiquito. Ahora está mis padres preocupados. Bueno, los centenias búsquenlo en Google porque Sí. quiero darlo afuera. Pero es decir, ¿qué pasa si estamos ese día y no llegó el Mashiach? Lo escribe como Peter Portman en narrativa. Y dice, bueno, escúchame, si es el 29 de Luli, por algún motivo, Hasbe Shalom, Dios no quiera, no llegó, vamos a ir a la mikveh de los Rosh Hashanah como vamos todos los años, nos vamos a purificar, nos vamos a vestir la ropa de Rosh Hashanah como corresponde, y vamos a ir al Beit HaKnesset a hacer tefilá, y seguir la vida judía como corresponde, porque de alguna forma, y esperemos que después de Arbit o antes de Arbit llegue el Mashiach igual. Pero como que la actitud judía es esperar el Mashiach, pero no dejar de hacer las cosas correctas todo el tiempo. Ese es nuestro trabajo, el Mashiach tenemos que traerlo, el judaísmo no es sentarse a esperar, sino que uno tiene que ir y traerlo al Mashiach. Que vamos a traer al Mashiach con toda acción que uno hace, de bien, de ayuda al prójimo, de lo que mencionaste al principio, de tikkun olam, de arreglar el mundo, son todos pequeños escaloncitos en la escalera del Mashiach. Estamos aportando nuestro granito de arena para que esa montaña llamada Mashiach termine de llegar. Así que ese Mashiach está en nosotros. El judaísmo cambia radicalmente la forma de ver las cosas y no es sentarse a esperar que Dios haga algo, sino que uno tiene que hacer las cosas. Es como el Nefesh Haim que dice que uno tiene
esa marioneta que uno tiene, Claro, perdón, es mañana al es al revés. Uno tiene la manija y el otro es la marioneta es Dios, como Hasu Shalom, no podemos pensarlo así, pero la forma, la actitud de toda la vida es así. Uno tiene que hacer las cosas. Entonces, queremos Mashiach, queremos que el fin del mundo positivo que estamos hablando, que de vuelta, también para cerrar, dijimos que hablamos del fin del mundo es, como dijiste antes, el pase del viernes al Shabbat, es la transición a un mundo de Mashiach, un mundo de tranquilidad, de no tanta creación, sino más que nada mantener lo que está y desarrollar la parte espiritual. Así que ese mundo esperamos que llegue, ese fin del mundo esperamos que llegue, que es un cambio en la forma del mundo, esperamos que sea pronto y Besat Hashem, si no vieron Mashiach, sí. los esperamos a todos en el próximo episodio.